Continuamos con herramientas para el diseño de un monitoreo ambiental en la industria frigorífica. Le damos la bienvenida a la ingeniera Chantal Deschamps, gerente de aseguramiento de la calidad del frigorífico Gorina. Buenas tardes, mi nombre es Chantal Deschamps, me desempeño como gerente de aseguramiento de la calidad en frigorífico Gorina. Quiero agradecerle al equipo de Red Alimentaria por incluirme en esta oportunidad. El objetivo de la charla de hoy es darles una guía para herramientas para el diseño de un programa de monitoreo ambiental en la industria frigorífica. Vamos a empezar por el principio. Primero, saber qué es un programa de monitoreo ambiental. El programa está definido para supervisar el ambiente de la planta para prevenir toda contaminación cruzada del producto terminado con el ambiente. No tiene que ver específicamente con la limpieza o con la eficacia de la limpieza, sino con el fin de poder garantizar y prevenir cualquier tipo de cross-contact, de contaminación cruzada. Los beneficios principalmente son que podamos verificar programas de prerequisitos referidos como POES, como diseño sanitario dentro de nuestro HACCP, identificar nichos y puntos claves de posible contaminación, que sea una alerta temprana para nosotros dentro del sistema, reducir costos de un posible producto no conforme por contaminación cruzada, mejorar el sistema y las condiciones sanitarias de la planta y también cumplir con requerimientos regulatorios y o normativas. Muchas de las normativas que están bajo el paraguas de la GFCI, como BRCGS, FCS o IFS, nos solicitan contar con un plan de monitoreo ambiental o de vigilancia ambiental. Hay otras regulaciones, como FISMA o mismo en Estados Unidos, que nos piden dentro de su legislación que la planta cuente con ese monitoreo ambiental. Cuando hablamos de monitoreo ambiental, podemos hablar de monitores de ATP o de proteínas como métodos rápidos, de microorganismos indicadores, de programa ambiental de patógenos o de microorganismos alteradores. Dentro de eso, dentro de esos grupos va a depender de nuestro producto, de nuestro proceso, de nuestro destino de cliente. Pero fundamentalmente tenemos que seguir estos 9 pasos. Primero, entender qué producto estamos fabricando, qué proceso, qué equipos conforman mi línea. Es ideal tener un mapeo de la planta, pero antes de tener un mapeo de la planta hay que armar un equipo interdisciplinario. O sea, tenemos que tener dentro del equipo incluido personal de mantenimiento, personal de producción, gente que conozca la línea, que haya vivido distintos movimientos dentro de la línea o de ingeniería, que nos permitan identificar los puntos claves dentro de nuestro proceso. Tenemos que encontrar como siguiente paso con información bibliográfica histórica del proceso y del producto, saber qué nuevos peligros hay dentro de la industria, dentro de nuestro país o dentro de nuestro destino o dentro de nuestra planta en sí, y revisar los requerimientos regulatorios o clientes. Si estamos bajo una norma bajo el paraguas de GFCI, ¿qué nos pide esa norma en los distintos requerimientos? Si estamos en un destino específico que lo pide, ¿qué nos pide? ¿Qué espera ver nuestro cliente? O si hay un cliente que lo pide dentro de su requerimiento. El cuarto paso es definir los parámetros claves del programa. Si nos vamos a enfocar en un programa de patógenos, tenemos que pensar principalmente, yo ahí les incluí una tabla guía. Acuérdense que este programa siempre va a depender del análisis de riesgo de la planta. O sea que hay tantos programas como plantas. Uno tiene que evaluar su planta. Esto es una guía para que uno pueda evaluar distintos parámetros y entender qué pasa en su proceso. Pero principalmente si hablamos de una planta de frigorífico bovino, de ciclo completo, o ciclo 2, pensemos en salmonella y en STEC como parámetros claves dentro del programa, y en el caso de productos procesados, ya sean embutidos o fermentados o curados, podemos incluir también Listeria monocitógenes y Salmonella. Si vamos a indicadores de calidad sanitaria, vamos a hablar de bacterias aerobias mesófilas, de enterobacterias, y vamos a relacionarlo con la validación de nuestro programa de limpieza. Hay algunas legislaciones que solicitan coliformes también. Ahora, también hay microorganismos alterantes que se pueden utilizar, que suelen ser microorganismos indicadores, que no representan un peligro directo para la salud y son útiles para identificar prácticas inadecuadas de higiene. Y las solemos utilizar con un enfoque proactivo. ¿Qué quiere decir? Que solemos buscarla para identificar descomposición microbiana, para abordar fallas dentro del proceso que van a verse a lo largo o final de la vida útil del producto. Principalmente buscar bacterias lácticas, buscar pseudomonas, sería digamos, un buen parámetro, ya sea en ciclos 1 o 2 o en procesos de fermentados o embutidos o cocidos, podríamos buscar bacterias acidolácticas. Ese sobrecrecimiento nos da un indicador
para avanzar de nuestro programa y esto funcione como una alerta. Hay otros métodos rápidos que tienen otros enfoques dentro de los peligros, que puede ser el método de ATP. El método de ATP detecta ATP por bioluminiscencia. Consiste en evaluar la presencia de ATP en una superficie por medio de una reacción enzimática catalizada por la enzima luciferasa. En el proceso ATP no reemplaza el microbiológico, nos va a dar una idea de la carga del ambiente, o sea, de cómo fue ese proceso. Es importante tener ambos programas cuando hablamos de programas ambientales y utilizamos ATP. Y en el caso de proteínas, se suele utilizar para monitoreos de alérgenos, ¿sí? Lo que se suele usar es una prueba de proteínas, una prueba cualitativa o semicuantitativa, basada en detectar el color por la presencia de residuos de proteínas, generalmente para evaluar procesos de limpieza, y la intensidad del color me va a dar ese nivel de proteínas. Y nos va a permitir identificar si hay alguna contaminación cruzada o no. Generalmente se dan por compuestos de complejos con el cobre y con el ácido vinciconínico. Pero suelen ser test rápidos que nos permiten identificar si existen unos estos residuos dentro de nuestra línea. Definiendo el parámetro clave del programa, los pasos que siguen es tener el plan de muestreo y generar la documentación. Es sumamente importante que cuando nosotros definimos el plan de muestreo, definamos el punto de muestreo. Y el punto de muestreo tiene que ser claro para cualquier persona que vaya a muestrear. Tiene que ser específico. ¿Con qué método de muestreo vamos a retirar la muestra? O sea, vamos a tener que decidir si vamos a usar esponjas, si vamos a usar hisopos, si vamos a usar petrifilo, placas expuestas. Va a depender de la superficie en la que voy a trabajar y de lo que estoy buscando. ¿Y con qué técnica lo voy a analizar? ¿Cuánto va a ser mi área de muestreo? La recomendación es trabajar arriba de los 30 centímetros cuadrados, ideal por encima de los 100 centímetros cuadrados para tener una superficie, pero hay veces que hay equipos o superficies que son difíciles de ingresar y no podemos tomar esa superficie específica dentro del monitoreo, de esa área específica. Entonces, es fundamental que camines tu línea, que puedas identificar todos los focos posibles y identificar superficies rojosas, superficies de no fácil acceso, superficies de difícil acceso de limpieza, para poder armar el plan inicial. También tengamos en cuenta que los procesos de limpieza se utilizan distintos desinfectantes, entonces al buscar estas cargas microbianas, tenemos que tener en cuenta que tengan ese agente neutralizante los métodos que vamos a usar para evitar perder, digamos, en el proceso algún tipo de dato que nos pueda indicar un sobrecrecimiento o una tendencia en alta que al no utilizar el neutralizante en el método que usamos, todos los métodos industriales que se están usando hoy tienen neutralizantes. Yo acá les dejé una tabla guía de acuerdo al tipo de desinfectante que tenemos que garantizar al definir el método, qué neutralizante sería el ideal tener. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Sería la tercera pata. Entrenar a esa persona que lo va a hacer y definir qué vamos a hacer, qué acciones correctivas y acciones preventivas vamos a tener ante desvíos. O sea, es fundamental antes de empezar el programa decir qué vamos a hacer si eso falla. Porque probablemente cuando empecemos a muestrear y a monitorear nuestro sistema, es muy probable que encontremos algunas oportunidades o algunas alertas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro proceso si eso pasara? El siguiente paso es el análisis de riesgo. Nosotros tenemos que identificar mediante la zonificación cuál es el riesgo asociado. Recordemos que el ambiente se divide generalmente en la mayoría de las legislaciones y en la mayoría de los países y regulaciones en 4 zonas. La primera zona es la que hablamos de contacto directo. La zona 2 es la de contacto adyacente o indirecto, o sea, más probabilidad de que pueda haber acceso al producto. La zona 3 es una proximidad cercana, pero tiene que haber un vector o algo que lo transporte. Y la zona 4 es cuando hablamos de áreas comunes, o sea, sí o sí necesito un vector que transporte la contaminación, ya sea los zapatos de una persona o las botas de un operario o de parte del equipo, o un carro o un elemento o algo que desde esa área ingrese al área productiva. Nosotros vamos a hacer ese análisis de riesgo basado en la severidad, o sea, la proximidad del peligro, o sea, si estoy en zona 1 va a ser alto, o sea, estoy directo en contacto con el alimento, en zona 2 y 3 va a ser medio, y en zona 4 el riesgo va a ser bajo, ese peligro, la probabilidad de ocurrencia va a ser baja, perdón, la severidad de ocurrencia va a ser baja. Y cuando nos referimos a la probabilidad tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Uno es la dificultad de limpieza, cuán difícil es limpiar esa zona, y la otra es la probabilidad de ocurrencia. No es lo mismo si yo produzco un producto listo para consumo,
que si produzco un corte bovino crudo envasado al vacío, que va a ir a cocción posteriormente por el cliente. Entonces, de acuerdo a la matriz de mi producto que voy a procesar, también va a ser la probabilidad de ocurrencia de este peligro. Aparte, voy a identificar si ese punto es un nicho, o sea, puede generar una contaminación, o es un punto de transferencia, o sea, que alguien puede tomar a partir de ese punto y transferirlo a otro lugar de la planta. Y en el caso de avanzar con nuestro programa, si ese sitio es un sitio indicador, o sea, está dentro de, me ha dado un evento y yo a partir de ese evento amplío mi muestreo, amplío mi nivel de muestras y puedo identificar el foco, o es un sitio de verificación dentro de mi programa normalmente. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo defino zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4? Fíjense que yo acá saqué una foto de una línea de postada. Zona 1 va a ser lo que esté en contacto con la cinta, o sea, lo que el producto esté en contacto con la cinta, esa cinta blanca, el producto está en contacto. Y voy a definir zona 2 las bandejas adyacentes, donde no hay contacto con el producto, porque el producto en esas bandejas adyacentes no se transporta, pero sí están adyacentes a la línea donde pasa el producto. Zona 3, en cambio, van a ser todo lo que tiene que ver con techos, paredes, zócalos, drenajes, o sea, está dentro de mi área productiva, pero está alejada desde mi producto. ¿Puede convertirse una zona 3 en zona 2? Sí. ¿Puedo yo tener en esa vía condensación que pueda caer sobre el producto o esté adyacente al producto? ¿Puede haber algún tipo de riesgo en el techo que vaya a caer sobre el producto y convertirlo de zona 3 a zona 2? Va a depender de mi análisis, por eso es fundamental que cada uno haga su recorrida en planta, haga el mapeo en planta y revise el proceso en diferentes tiempos, en diferentes turnos, en diferentes producciones. No es solamente decir, bueno, son estos puntos, no, de estos puntos que armo de borrador, tengo que ir a verla a la línea y los tengo que ir revisando para poder retroalimentar mi sistema. ¿Cuántos muestreos debo hacer? Bueno, eso va a depender de mi presupuesto dentro de la planta, de mi riesgo dentro de la planta, de mi análisis de riesgo, pero recomendado generalmente es en zona 1 hacer indicadores, no hacer patógenos, porque recordemos que si tenemos un positivo patógeno que tarda varios días, ese producto pudo haber salido al mercado. Generalmente para zona 1 se recomienda hacer indicadores no patógenos, y zona 2, 3 y 4, porque estoy buscando un contacto cruzado y un riesgo de contaminación, sí, lo recomendable es tener programas de monitoreo de patógenos. En zona 2 y 3 podemos hablar de conteos semanales o mensuales. Van a bajar los ensayos entre zona 2 y zona 3. Y en zona 4, que no está dentro de la foto, pero podría ser un comedor, un vestuario, un pasillo común, al ser menor el riesgo podemos hablar de ensayos mensuales, bimensuales o trimestrales. Y la cantidad de ensayos va a ser menor. A ver, esa cantidad de ensayos o esa frecuencia va a estar vinculada al histórico de mi planta y a lo que se vaya dando a lo largo de mi programa de plan de monitoreo ambiental. Bien, ¿cómo seguimos? Tenemos definido la zonificación de la planta, tenemos definido el mapa de flujo de la planta, tenemos armado nuestro programa. Hicimos el análisis de riesgo de nuestro programa y tenemos que aplicar el programa. Yo acá les puse un ejemplo, no es la única opción, pero de cómo definir una base de programa. Yo tengo que tener bien estipulado el equipo, por ejemplo, mesa de depostadores, línea 1, sector entre primer y segundo depostador anexo a la cinta, que es lo que vimos en la foto. O sea, en tal sector voy a analizar tales microorganismos, corresponde a una zonificación 2, hice la evaluación de riesgo. La severidad la probabilidad del peligro. Yo trabajo con carne bovina enfriada o congelada envasada al vacío, con lo cual este producto está crudo y va a ser cocido por el cliente, no es un listo para consumo, entonces la probabilidad es media, porque hay distintas regulaciones y distintos requerimientos en los países de destino que evalúan estas condiciones en mi producto, y existe la probabilidad de que el riesgo exista sobre el producto por el tipo de proceso en sí. Después, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia en cuál es mi dificultad de limpieza en esa área? O sea, ¿puedo llegar a todos los recovecos? Es una cinta que va encastrada. ¿Puedo llegar a todas las juntas de la cinta? Definimos esas dificultades como 2. ¿Y cuál es la severidad que ocurra? Como estoy en zona 2, la severidad es muy cercano al producto, es una severidad media. Con lo cual, si hago la severidad de ocurrencia por la probabilidad del peligro, por la dificultad de limpieza, dentro de mi matriz de riesgo, me va a dar que el riesgo es medio, me va a dar una frecuencia semanal,
y voy a definir cómo lo voy a muestrear y quién lo va a muestrear. Para cada una de las áreas fuimos definiendo lo mismo. Fíjense en el último. Si yo voy a pasillo de vestuario, piso junta. Está definido en los vestuarios, está definido en los microorganismos indicadores. Yo elegí Salmonella y STEC, que está vinculado a mi tipo de matriz del alimento que estoy produciendo. Es una zona 4, con lo cual el riesgo de peligro es mucho más bajo, es 1. La dificultad de limpieza es baja porque es un piso, una junta. Y la severidad también termina siendo baja porque necesito de un operador y no tengo histórico relacionado en mi planta que haya demostrado que alguien haya trasladado la contaminación desde el área del pasillo del vestuario al piso de planta, porque tengo un filtro intermedio y los resultados de mi histórico no demuestran lo contrario. Entonces la frecuencia pasa a ser mensual. Podría ser cada 2 meses, cada 3 meses. Eso va a depender de cómo uno define el programa y la robustez que le dé al programa y la cantidad de datos que tenga en el programa de monitoreo ambiental. Entonces, definido el programa, definida la zonificación, definido el mapeo, lo que tenemos que empezar es a juntar, primero es a entrenar al equipo que va a muestrear. Es fundamental que el equipo que entrenamos sepa dónde tiene que muestrear, cómo tiene que muestrear, la asepsia de la muestra, el mantenimiento de la muestra, si lo voy a mandar a un laboratorio externo, si lo voy a hacer en mi laboratorio interno de planta, las condiciones. ¿Para qué? Para que los datos sean lo más fidedignos posibles y me den las alertas necesarias. O sea, yo con un programa de monitoreo ambiental lo que busco es tener la alerta, es poder vigilar mi proceso para garantizarme que eso no vaya en mi producto. Es un programa preventivo. Y por último, el último paso es hacer la revisión periódica. Mi recomendación personal es hacerla cada 6 meses cuando empezás con tu programa por primera vez o cuando tenés poco dato histórico o cuando haces una modificación a tu programa. Pero si no, todas las regulaciones o las normativas te solicitan que sea anual. Inclusive, si trabajamos con BRCGS, nos va a pedir que si no presenta desvíos, el programa durante el año requiere que se evalúe su eficacia. O sea, nos tiene que hacer ruido que no encontremos nada. O sea, tenemos que asegurarnos que al no encontrar desvíos o no encontrar oportunidades o alertas, realmente sean porque el proceso funciona bien y no porque nosotros definimos mal el plan de muestreo. También tenemos que ver cómo aplicamos las acciones correctivas, las capas, las preventivas y las correctivas ante desvíos. Y es fundamental que en todo programa de monitoreo ambiental tengamos un preanálisis, que está vinculado en definir el programa de muestreo, los microorganismos target, el equipo que lo va a medir, un análisis, cómo dieron esos datos, cómo da esa tendencia, y un post-análisis que es interpretar todas esas tendencias, ver las acciones correctivas, ver la mejora del programa. Yo acá les puse un ejemplo de cómo a lo largo de 12 meses el programa fue monitoreado en los diferentes puntos y si tuvimos desvíos o no los tuvimos, y esto nos permite enfocar sobre lugares o puntos que son más críticos. Entonces, poder identificar si son un nicho o son un punto de cross-contact, o si tengo que ampliar mi muestra en ese área, o si necesito hacer varias muestras y generar un pool para identificar distintos puntos y no solo el punto de plan de monitoreo ambiental. Entonces, toda esta retroalimentación del sistema me va a permitir trabajar fuertemente en que al año siguiente mi programa pueda generar las alertas necesarias. La función de este programa es que sea preventivo. Entonces, si yo sigo de manera estandarizada los 9 pasos, conozco mi proceso, involucro a todas las personas que tienen que ver con el proceso, no solo lo hago propio de calidad, sino que lo hago propio de la planta, y ante cualquier cambio dentro de la línea también lo reevalúo, puedo identificar rápidamente estas alertas para tomar acción y que no lleguen al producto, que al fin y al cabo lo que nosotros queremos evitar y queremos generar con este programa, y el foco de este programa, es que sea sumamente preventivo y permita que nuestro producto sea inocuo, salga con la calidad necesaria, la legalidad necesaria y dentro de lo que el cliente espera obtener. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por el espacio. Si alguno tiene alguna duda o alguna consulta, lo puede hacer vía el chat de YouTube y nos vemos al final para la ronda de preguntas. Gracias.